Bienvenidos amigos de toda Centroamérica, de toda Latinoamérica, amigos de CB24. Les acompaña Ana Karina Villalba. Esto es Desde el Canal y en esta oportunidad estamos en San José de Costa Rica. Tenemos el honor de haber podido entrar a la casa del Premio Nobel de la Paz y 2 veces presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Muchísimas gracias por habernos permitido conversar con usted. Encantado. Y es un gusto para nosotros poder hacerlo. Estamos revisando en detalle esta carta que usted ha escrito a propósito de la delicada situación que se vive en Venezuela y hemos querido atender este pronunciamiento que usted ha hecho. Quisiéramos escuchar en detalle para que le cuente a toda la región cuáles son sus planteamientos respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, presidente. Don Óscar. Bueno, son algunas reflexiones sobre lo que yo creo que está sucediendo allá después de 15 años de la revolución bolivariana. Digo que se ha mantenido en el poder gracias al precio del petróleo por un lado y al carisma de Hugo Chávez por el otro. Pero ahora que Hugo Chávez ha desaparecido de la escena política en su país, con el presidente Maduro las cosas han cambiado. Ciertamente él se mantuvo en el poder porque era una figura carismática, pero las cosas han cambiado después de 15 años, comenzando porque el precio del petróleo se ha derrumbado y lo que estamos viendo es una caída del modelo chavista que ha imperado en los últimos años. Venezuela es un país que gracias al petróleo no se preocupó por una verdadera diversificación de la economía venezolana y continuó con la dependencia muy elevada del petróleo, y cuando el petróleo tenía altos precios, pues pudieron hacer muchas de las cosas que han hecho internamente y con Petrocaribe. Hoy la situación es muy distinta. La economía para el 2015 se cae estrepitosamente. La criminalidad ha aumentado y se ha convertido en una de las más elevadas de América Latina y del mundo. Es un país con una economía de racionamiento, de escasez, de necesidad, donde el presidente Maduro siempre habla de una conjura del capitalismo mundial o de Estados Unidos, pero nada explica el que una persona tenga que esperar en una cola horas y horas, sino días, para comprar leche, para comprar jabón. La verdad es que es un fracaso evidente lo que se está viviendo. Y abogo, eso sí, por respetar la institucionalidad. No habrá ningún latinoamericano que quiera el rompimiento del orden constitucional. Eso no debe suceder. Y bueno, lo que sí recalco en la carta es la indiferencia del mundo. Venezuela compite con otros regímenes en otras partes del mundo que preocupan mucho más a las potencias industriales de Europa, Japón, Estados Unidos. Y entonces ha estado olvidada. Y nosotros los latinoamericanos también, como que no nos preocupamos. Nunca hemos alzado la voz para hacer ver que Venezuela dejó de ser democrática hace mucho tiempo, que se terminaron con la independencia de los 3 poderes que toda democracia liberal resguarda con mucho celo, y que viene desde los tiempos de Montesquieu. Y nadie ha levantado la voz para pedir por la liberación de prisioneros políticos. Hasta ahora, recientemente, en que 3 expresidentes, yo tenía que estar ahí, pero no pude, y eso fue lo que me motivó a enviar esta carta. Antes de entrar en esa materia, don Óscar, quisiera regresar a 2 cosas muy relevantes que usted ha dicho. Esta es la caída del régimen de Hugo Chávez y también ha dicho: yo abogo por la institucionalidad.
Si este es el fin de ese régimen y está pidiendo que no se rompa el hilo constitucional, usted, que es Premio Nobel de la Paz, que es uno de los pocos presidentes que continúa manteniendo un nombre respetable en América Latina después de haber hecho 2 gobiernos, ¿qué llamado hace al gobierno venezolano y también a la comunidad del hemisferio y a la comunidad internacional para que esa caída que usted está observando allí no se produzca de manera estrepitosa, con daños o con violencia o con rupturas de ese hilo constitucional que todos quisiéramos se mantenga? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, dentro de la Constitución hay elecciones pronto. Lo primero que yo le diría a los países latinoamericanos es que le exijan al gobierno del presidente Maduro que garantice elecciones transparentes. Y para eso hay que darle una autonomía total, absoluta, al Consejo Electoral, al Tribunal Electoral. En Venezuela nada es autónomo, todo lo controla el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es controlado, el Poder Legislativo evidentemente, y también ese cuarto poder que existe en tantas partes del mundo, que es el electoral. Ahí yo recuerdo ver a la presidenta del Tribunal Electoral siempre en la televisión dando los resultados. Son imágenes que tengo muy grabadas en mi mente. Y bueno, Lisa y Lucena. Sí, y yo creo que los demócratas de América Latina por lo menos deberían insistir en eso, para que no sea una burla unas elecciones futuras y que realmente sea cualquier proceso electoral una garantía de que se va a escoger libremente a los futuros gobernantes. Comencemos por ahí. Una medida o un paso voluntario de parte del Poder Ejecutivo, no podría ser una salida, un llamado a adelantar elecciones, una renuncia de un presidente. Si eso se puede dentro de la Constitución, eso podría ser una salida, pero yo tampoco estoy abogando por eso. A mí me parece que ahora que he leído en los medios de comunicación de que se ha emitido un decreto para permitir que se utilice el ejército, yo diría que para infundir miedo en la población, para que no se manifieste, para que no hayan demostraciones contra el gobierno, para amedrentar a la gente. Ojalá que esas armas nunca se disparen, sería muy lamentable. Ya murieron en el pasado estudiantes, eso no debe ocurrir en un sistema democrático. Yo siempre he dicho que el demócrata, si no tiene oposición, tiene que crearla. En Venezuela, a la oposición, a los adversarios, se les manda a la cárcel. Eso no puede ser. Se les juzga inventándose delitos. Eso no puede ser. De tal manera que yo me siento muy, muy contento de que finalmente 3 expresidentes latinoamericanos hayan abogado por la liberación de Leopoldo López Portillo. Presos políticos, dictadura, autocracia, perseguidos políticos. ¿Qué hay en Venezuela? Esos nombres se pueden aplicar. El gobierno dice que lo que hay son políticos presos. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Es el Premio Nobel de la Paz, 1987 y 2 veces presidente de Costa Rica, don Oscar Arias.